Los vehículos con guiado automático AGV son robots totalmente autónomos que desplazan y transportan elementos en centros de producción, almacén y distribución sin intervención manual ni sistemas de transporte permanentes. El objetivo del presente proyecto es crear el circuito de programación que permita la creación de un prototipo de un vehículo autónomo de pequeñas dimensiones. El vehículo utilizará un sensor que permita detectar objetos en el entorno con el fin de variar su velocidad o detenerse por completo dependiendo de la distancia medida. El problema a resolver es el diseño de un circuito que utiliza a un motor eléctrico de DC sin escobillas como la base para el movimiento del vehículo autónomo. Este vehículo podría ser utilizado en tareas domésticas como aspiradora o como un medio de transporte de mercancía dentro de una fábrica. En la justificación del proyecto hemos colocado su relación con los temas vistos a lo largo del semestre en la clase de actuadores. En el diseño del circuito se utilizó un sensor ultrasónico, un controlador de tipo Arduino y actuadores de distintos tipos como diodos, un puente H y un switch de encendido y apagado. A continuación observamos el diagrama de flujo, utilizado como herramienta de diseño ingenieril para plantear el código que establece el sistema de funcionamiento del vehículo y que relaciona las mediciones del sensor ultrasónico con el control del motor de DC. Primero se manda una señal del sensor ultrasónico por 2 microsegundos, luego se recibe el regreso de la señal por 5 microsegundos. Se transforma la señal recibida a centímetros. Si el valor de esta señal en centímetros es mayor o igual a 330, se enciende el LED verde y el motor funciona al 100% de su velocidad máxima. Si el valor en centímetros está entre 200 y 300, se enciende el LED amarillo y el motor funciona a un 66.66% de su velocidad máxima. Si el valor en centímetros está entre 100 y 200, encendemos el LED naranja y el motor funciona a un 33.33% de su velocidad máxima. Si ninguno de los casos anteriores se cumple, se enciende el LED rojo y el motor se apaga. Nuestro circuito tiene dos componentes principales, el sensor, que es un ultrasónico, y el motor, que es el actuador principal. Adicionalmente tenemos un puente en H con sus respectivos diodos para la conexión al motor, la fuente de alimentación y el Arduino, que nos sirve como control. El circuito funciona de tal modo de que el sensor manda una señal al Arduino para conocer la distancia a un objeto o obstáculo. El Arduino, con esta información manda un voltaje determinado de acuerdo a esta distancia al motor, pasando primero por el puente H, y al mismo tiempo manda una señal a un LED dependiendo de su distancia que tenga respecto a este objeto. Aquí se puede ver que cada LED se conecta a un pin del Arduino a través de su respectiva resistencia y se manda a tierra. Igual la señal del Arduino va a través del puente en H hasta el motor, pasando por el sistema de diodos. Igual la batería alimenta directamente el motor, pasando justamente por este puente H. Comenzamos con la simulación de nuestro proyecto final. El primer caso es en el que el objeto está fuera del área de detección del sensor ultrasónico, por lo cual se cumple la primera condición y caso se vuelve igual a 0. Por lo que al ejecutar esta función semáforo, en el switch case vamos a tener el primer caso. Tenemos todos los LEDs apagados con excepción del verde, el motor a su máxima potencia, la variable adelante con un 1, la variable de reversa con 0 y la bandera igual a 0. Como podemos ver, tenemos la máxima potencia del motor. Al momento de entrar a la zona de detección de nuestro sensor, estaríamos cumpliendo esta condición yéndonos al caso número 1, donde reducimos la velocidad del motor y encendemos el LED amarillo. Acercándonos un poco más, tenemos el caso número 3, en el que se enciende el LED naranja y se reduce todavía más la velocidad del motor. Al acercarnos más, cumplimos el caso 2, en el cual se apaga todos los LEDs con excepción del rojo y ya se le deja de mandar suministro de energía al motor. Si vamos en sentido inverso, se cumplen las mismas condiciones, encendiendo el naranja, después el amarillo y finalmente saliendo de la zona el verde. Para que el motor pueda girar los neumáticos del vehículo, se implementó un sistema sencillo
de dos engranes, en donde el primer engrane va montado directamente al eje del motor, el cual en nuestro caso gira a un máximo de 244 RPM, y el segundo engrane va al eje del neumático. Se consideró una relación de 40 a 16, estos son dientes, 16 dientes es del engrane 1 y 40 del engrane 2, de tal modo que el engrane 2 termina girando a 97.6 RPM. Haciendo los cálculos respectivos, se obtuvo que el radio del engrane 1, el que va al motor, es de 2 centímetros y del engrane 2 es de 5 centímetros. Asimismo, se hicieron los cálculos para determinar el diámetro del neumático requerido para que el vehículo vaya a una velocidad máxima de 5 km por hora. Para que esto se cumpla, se necesita una rueda, un neumático de diámetro de 27.18 centímetros. Además, esta pues es la velocidad máxima. Para los otros rangos de velocidades tenemos que en amarillo la velocidad va a ser de 3.33 km por hora. En anaranjado la velocidad será de 1.67 km por hora. Y en rojo va a estar totalmente detenido, pues 0 km por hora. El campo de aplicación del proyecto es vasto, desde su uso como medio de carga y transporte de artículos y materiales dentro de una fábrica, hasta la seguridad de autos eléctricos y la evolución de la industria automotriz hacia la creación de vehículos de transporte autónomos. Este proyecto ha sido de gran utilidad en la incorporación de distintos conocimientos adquiridos durante el semestre. Se emplearon actuadores, sensores y controladores. En mi caso, he ampliado mi conocimiento relacionado con temas de alta relevancia y relación con mi carrera, ingeniería en diseño automotriz. Comprendí más sobre el uso de motores eléctricos, sobre programación, uso de herramientas como Tinkercad, la conexión de componentes como el puente H y el uso de Arduino. Este proyecto pues, me permitió incorporar mucho del conocimiento que hemos aprendido a lo largo de este semestre en el curso e implementarlo en una aplicación totalmente nuestra propia, de nuestra imaginación, y que hemos visto de ejemplos aplicados en la industria. Partiendo totalmente de cero, a pesar de ser una simulación, pues partimos de una necesidad como que muy básica, y aplicando un determinado sensor, en este caso el ultrasónico, un controlador sencillo como el Arduino y un motor DC sin escobillas, podemos aplicar una tecnología que de por sí es muy útil para muchas tareas, no solo en la industria sino también domésticas, con una aplicación comercial, y dándole un toque pues de todas maneras ingenieril al pasar por cálculos en el tema del mecanismo, así como los diagramas necesarios para realizar el sistema de control. Como conclusión personal, me gustaría decir que este proyecto fue bastante útil para entender el funcionamiento de los actuadores que vimos durante la clase, como fueron el puente H, los LEDs, el motor, y también vimos cómo podíamos programarlos y utilizarlos en un entorno de Arduino, por lo cual me parece que fue bastante útil como PBL final.